Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain y hoy se viene una clase de español auténticamente irreal, porque vamos a ver vocabulario avanzado relacionado con la policía, con el lenguaje judicial, vamos a ver también la pasiva perifrástica, vamos a ver usos de usted, cuando podemos utilizar el español de una manera más formal, relacionado obviamente todo con el tema de hoy, así que, bueno, pues por mi parte deciros que no os lo podéis perder y que yo quiero empezar ya. Uno de los usos más habituales de usted, ¿vale?, del lenguaje formal español, es cuando la policía se dirige a un ciudadano. Siempre, absolutamente siempre, lo va a hacer utilizando la manera, el lenguaje más formal, dirigiéndose a las personas con usted, y obviamente la conjugación que procede cuando utilizamos este pronombre en singular o bien en plural. Hace que la conversación sea más, establece una distancia, es mucho más burocrático, es más respetuoso, es menos directo y es la forma en la que los policías hablan con las personas en la calle, especialmente cuando no las conocen. Por otro lado, yo debo aconsejar que cuando un policía se dirige a nosotros o nosotros nos dirigimos a la policía, lo hagamos también de la misma forma. Queda un poco desequilibrado, asimétrico, que dos personas en una conversación estén utilizando un lenguaje formal e informal. Si el lenguaje es informal, todos utilizamos un lenguaje informal, más familiar. Si el lenguaje es formal, recomiendo que utilicemos también el lenguaje formal, ¿no? Queda un poquito feo, irregular, asimétrico, como decía, que la policía nos hable de usted y nosotros hablemos de tú. Por lo tanto, un policía nos dirá: queda usted detenido, si es el caso, si hemos hecho alguna fechoría o si sospechan de que la hemos hecho, y nosotros podemos contestar: señor agente, disculpe, pero yo no he hecho nada. Espero que ese sea el caso si algún agente de la policía, del orden, se dirige a nosotros. Bueno, lenguaje de usted, para establecer una distancia, para que sea más frío, para que no sea algo personal, muéstreme la documentación, enséñeme la documentación, y, como digo, es más burocrático, institucional, oficial y respetuoso. Veamos un poquito de vocabulario. El primer concepto es detención arbitraria. Una detención arbitraria es cuando la policía nos va a retener, nos va a detener, nos va a llevar probablemente a comisaría para ser interrogados, pero esta detención no se basa en ningún fundamento, es arbitraria, es algo que sencillamente el policía o la policía ha elegido, pero no porque tenga una orden, no porque hayamos hecho nada incorrecto, es una detención arbitraria, sencillamente ha dependido de la voluntad del policía. Eventual aparición de nuevos indicios. ¿Qué quiere decir esto de eventual aparición de nuevos indicios? Bueno, lo primero es que eventual, en español quiere decir posible o hipotético en este contexto, eventual aparición de nuevos indicios. Indicios son pistas, son detalles que pueden inculparnos, que pueden señalar a alguna persona como perpetrador de un crimen. Eventual aparición de nuevos indicios, hemos encontrado pistas, hemos encontrado objetos que nos incriminan, hemos encontrado ADN, tal vez, en un lugar, ¿no?, o en la víctima. Bueno, pues eventual, posible, hipotética, no es segura, aparición de nuevos indicios. Una frase muy policial. Y que te va a enseñar también, por otro lado, la lección de hoy, a entender mejor las series policíacas que veis en televisión, como por ejemplo La Casa de Papel. Se le pueden imputar más delitos, frase impersonal, también es bastante habitual utilizar oraciones impersonales en el ámbito jurídico o policial. Se le pueden imputar más delitos, es decir, que
no solo has sido detenido o tienes unos cargos que apuntan hacia ti, concretos, sino que se han ampliado, se han hecho más grandes. Bueno, pues no solo es que robaste algún objeto valioso, es que además empleaste la fuerza y hemos podido comprobarlo. En este caso se te imputan, por lo tanto, más cargos, más hechos, actividades que son delictivas y que no proceden, que no son correctas, que están penadas, que conllevan un castigo. Otro de los verbos de los cuales quiero hablar de su etimología es el verbo imputar, que también viene del latín, del verbo imputare, que está formado por el prefijo in, hacia adentro, y putare, que originalmente en latín pues era calcular, considerar o juzgar. Originalmente podríamos hablar como atribuir algo a alguien, o poner algo en su cuenta. Hoy en día es bastante raro, digamos que es un concepto muy apegado a lo jurídico, y sería atribuir oficialmente un delito a una persona. Una frase que se utiliza mucho en la prensa escrita o la prensa televisiva es la de impresionante despliegue policial. Un impresionante despliegue policial es que muchas personas pertenecientes al cuerpo de la policía pues han acudido a un lugar para detener a personas, para investigar, para controlar que no haya altercados. Es habitual en las manifestaciones masivas o en las celebraciones masivas que haya un despliegue policial impresionante. Impresionante despliegue policial. Palabra impresionante, adverbio que podemos utilizar al principio o al final. No deja de decir esta frase que se ha movilizado el cuerpo policial en masa, ¿no? En gran cantidad. Despliegue policial. Vamos a ver la etimología, en este caso, de despliegue. Despliegue viene del latín deplicare, que es ni más ni menos que doblar. Tenemos palabras como pliegue, plegar o despliegue, que están relacionadas con plegar, que es, como decía, doblarse. Originalmente quería decir abrir algo doblado. Y después, pues este vocablo pasó al lenguaje militar, al lenguaje policial, también estratégico, y por eso pues tenemos el concepto de despliegue policial, que da la sensación de organización, de coordinación, y es también un concepto muy visual. Ser sometido a un protocolo antisuicidios. Aquí vemos un ejemplo de frase pasiva, perifrástica, que luego explicaré. Bueno, pues ser sometido a un protocolo antisuicidios no es otra cosa que tengan en cuenta en una persona, tal vez un preso, que podría quitarse la vida. Suele suceder con las personas que cometen delitos sexuales, violaciones, especialmente si esas violaciones se han producido con menores, que en algún momento pues los perpetradores de estos viles y deleznables crímenes se quieren quitar la vida. Pues en esas ocasiones son sometidas a un control exhaustivo, se vigilan, se lleva cuidado, se les dan objetos y se les ubica en lugares en los que no puedan quitarse la vida, no puedan suicidarse. Ser sometido a un protocolo antisuicidios. En muchas ocasiones estas acciones, estas decisiones son preventivas. Protocolo. El protocolo antisuicidio nos deja la palabra protocolo, probablemente la etimología que más interesante, que más me ha gustado, que yo desconocía y me parece, pues como digo, bastante curiosa. El origen es el griego, tenemos protos, prefijo que utilizamos en otras palabras como prototipo, y quiere decir primero, protos. Y luego tenemos cola, que es pegamento. De hecho, en español utilizamos cola como un tipo de sustancia que lo que hace es pegar. Bueno, después de esto la tenemos en latín como protocolum, y el significado original, curiosamente, es la primera hoja pegada a un documento oficial. La evolución de este término acabó significando normas oficiales, procedimientos establecidos o instrucciones formales. Por eso, un protocolo antisuicidio
suena más institucional y burocrático, y bueno, pues es una evolución, como veis, bastante interesante de la palabra. 5 cargos en total a los que podrían añadirse 2 más. Bien, aquí podemos jugar con los números, pueden ser 5 cargos, pueden ser 2, 3, 20, 100 cargos a los que podrían incluirse, a los que podrían añadirse también, pues 1 más, 2 más, 3 más, es decir, podemos jugar obviamente con los números, pero lo que es definitivo es que hay cargos, se han visto, se han comprobado, hay indicios de que puede haber un crimen, hay unos cargos, y estos cargos pueden verse implementados, pueden verse superados en el número inicial, con lo cual pues se añadirían otra serie de delitos o de hechos delictivos, o posibles, eventuales hechos delictivos. Cargos, ¿no? Presentar cargos, tener más cargos. Bueno, pues cargo es una palabra que viene del latín caricare, que está relacionado con poner peso sobre algo, originalmente. Todavía la utilizamos en este sentido. La evolución del significado pasa de cargar peso físicamente a cargar responsabilidad, cargar con la culpa, cargar obligaciones. Por eso, tener cargos implica que la justicia deposita responsabilidades penales en alguien. Han reabierto el caso, reabrir el caso, cuando un crimen no fue resuelto y fue cerrado, o fue resuelto, pero luego se ha comprobado que ha sido mal resuelto, que el culpable no es el que en principio pensábamos que era culpable, en esos casos se reabre el caso. Cuando han pasado muchos años y no hay más pistas, también se pueden cerrar los casos. Y si en un momento dado, en el futuro, se encuentra una pista nueva, un testigo que puede identificar a alguien que estuvo en el lugar, en la escena del crimen, pues en esos casos se reabre el caso. Han reabierto el caso. Entramos por segunda vez, un poquito más a fondo, en la gramática española, porque vamos a ver las pasivas perifrásticas. ¿Qué son las pasivas perifrásticas? Más conocidas como pasivas. Bien, son oraciones que van a llevar el verbo ser en diferentes tiempos verbales, dependiendo de a qué momento en el tiempo nos refiramos, y un participio, ¿de acuerdo? Un participio como salido, venido, entrado, saltado, comido. Bueno, todos estos verbos están en tiempo, bueno, no en un tiempo, pertenecen al participio, son participio. De acuerdo, es un tiempo impersonal, pero acabado, es la pista que nos da generalmente un participio, es que algo está acabado. Un ejemplo, fue identificado como sospechoso. Tenemos el verbo ser, en este caso en pretérito indefinido, fue, y luego tenemos el participio, fue identificado, ¿de acuerdo? Del verbo identificar, en este caso de forma impersonal, identificado como sospechoso. ¿Qué es lo que conseguimos con la pasiva? Bueno, es un lenguaje más objetivo, es un lenguaje que no señala, no pone el énfasis en el sujeto, y es un lenguaje más institucional, más objetivo, y por lo tanto muy propio, que solemos encontrar más a menudo en el lenguaje periodístico, ¿de acuerdo? Se distancia un poco, es más objetivo, no señala al sujeto de la acción, y todas estas características hacen que sea propio de este lenguaje que intenta que sea verídico, objetivo y no ser muy emocional. Hay otro aspecto que yo querría matizar o añadir, y es que hay personas que a veces utilizan con la pasiva el verbo estar. Cuidado, porque sí que se puede usar estar cansado, por ejemplo, o estuve cansado, o estaba cansado. Sí podría utilizarse el verbo estar con un participio, pero este participio, en este caso, va a funcionar más como un adjetivo. Estaba cansado, y en ningún caso podemos establecer ninguna relación con la oración pasiva. En el caso de
él estaba cansado, pues tenemos el pronombre, y aunque no lo indicásemos con el propio pronombre, él estaba cansado, ya nos está diciendo que la persona es la tercera persona del singular, él. En definitiva, la pasiva suena menos agresiva, es más neutra, por lo tanto, y suena mucho más burocrática. Sigamos con las frases. Sin ninguna pista que llevara a él. Sin ninguna pista, no hay ningún indicio, no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia que nos dirija, que señale hacia una persona en concreto. Bueno, pues primera frase de esta segunda tanda de frases policiales que os van a venir muy bien para conocer un poquito más el español avanzado. La hemos usado anteriormente, fue identificado como sospechoso, un perfecto ejemplo de cómo se usa la pasiva perifrástica, ¿verdad? Verbo ser más el participio, fue identificado como sospechoso. No implica, obviamente, el ser sospechoso, que esta persona sea culpable, pero apunta a que podría serlo, y siempre puede haber más de un culpable o más de un sospechoso si las evidencias señalan, apuntan, se dirigen a varias personas a la vez. Recibir un chivatazo, me encanta, porque aquí nos encontramos con un coloquialismo brutal, muy utilizado en varios contextos, chivatazo, cuyo sustantivo sería chivato. El chivatazo es información confidencial, información de alguien que ha estado ahí, información de alguien que a lo mejor no debería decir esto, información de alguien que a lo mejor está también implicado o que es un criminal, pero para que su pena sea rebajada, pues informa a la policía de otras personas, de otros culpables, de cómo se llevó a cabo ese hecho delictivo. Recibir un chivatazo. Chivatazo, además, palabra la cual vamos a ver su etimología, que es súper interesante. Bien, pues vamos con etimología. Chivatazo. Chivatazo proviene del sustantivo chivato. El chivato, pues probablemente su origen, es una posibilidad, no es seguro, que venga de chivo. Un chivo es una cabra que emite un ruido que hace que todo la identifiquemos rápidamente, ¿no? Una persona que nos delata, un informador, un soplón, también es un coloquialismo que utilizamos. Chivatazo, en este caso, tiene el aumentativo azo, ¿vale? Quiere decir que es una información importante, que es una revelación impactante o que es un aviso decisivo, ¿no? Y lo que tiene que quedar muy claro es que es un registro muy coloquial. La investigación se cerró. Una investigación se cierra cuando hemos encontrado ya por fin al culpable o cuando, lamentablemente, no hay más pistas. No hemos sido capaces, la policía no ha sido capaz de cerrar el caso, ¿no? La investigación había dado un vuelco significativo. Fantástica también esta frase, dar un vuelco, girar, cambiar, cambio además brusco, que parece decir, en este caso, en esta frase, que hemos cambiado de sospechoso radicalmente. Frase un poquito más violenta, agresiva. La policía cargó con porras y escudos. Bueno, la policía utilizó la violencia, puede ser contra unos manifestantes, puede ser contra personas que festejan, pero han pasado a romper mobiliario, a hacer cosas que son incorrectas. En estos casos, pues la policía utiliza la violencia. Las porras son unos objetos, unos palos con los que golpean, y escudos, bueno, pues son escudos, son unas pantallas de plástico duro con las que empujan y golpean. Identificar y sancionar a los agentes que se habían excedido con el uso de la fuerza. Frase muy larga, muy interesante. Identificar y sancionar, castigar a los agentes que se habían excedido, que se habían pasado, que se habían propasado con el uso de la fuerza. Habían golpeado, habían pateado. Esto es algo que ocurre a veces. Las personas, por el hecho de ser policías, creen que son impunes, que no pueden ser castigadas, que nadie las vigila,
y pueden incurrir en actos violentos desproporcionados. Esto es lo que esta frase está matizando, ¿no? Está informando, está enunciando. ¿Qué podemos decir del aspecto más pragmático del lenguaje policial? Bueno, pues que el lenguaje policial intenta ser objetivo, intenta ser neutro, intenta ser burocrático, intenta ser impersonal, no implicarse. Por eso, el uso de frases impersonales o el uso de pasivas es bastante habitual. No decimos la policía golpeó a los manifestantes, decimos hubo uso excesivo de la fuerza. Bueno, pues en este caso no implicamos a la policía, obviamente dependiendo del sentido del que nosotros queramos matizar, el lenguaje siempre tiene una intención detrás, pues podemos utilizar la oración en pasiva o la oración en activa. Nos vemos pronto, espero no os metáis en problemas con la policía mientras tanto. Ya sabéis que además la policía española, los tíos están muy bien preparados, son armarios roperos. Nos vemos.